Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer encuentro de Escuela de Padres que tenemos. Vamos a dar unos minuticos para que se vayan alistando. Si usted ya se conectó súper puntual, felicitaciones, muchas gracias. Pero mientras arrancamos y le damos esperita a los demás para que se conecten, quiero recordarles que empezamos este año escolar con este ejercicio desde Facebook, muy orgullosos porque ahora el Abraham Lincoln se acerca a toda la comunidad por este medio. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. Démonos unos minuticos para que los demás vayan alistándose. Si usted ya llegó, aliste su cuaderno, ese cuaderno que usted tiene como papá de escuela de padres, que me imagino que todos tienen un cuaderno de escuela de padres. Y tráigalo, acérquelo, traiga el esfero y bueno, póngase en disposición para acompañarnos un rato el día de hoy. A propósito, tráigase un tintico, una aromática, lo que quiera tomar, mientras compartimos este rato juntos y revisamos. Alístese, alístese. Bueno, váyase alistando, ya vamos a empezar. Bueno, entonces, nosotros siempre premiamos la puntualidad, así que vamos a arrancar. Esferos, todo listo, cuadernos, disposición. Arrancamos temprano para que estén descansados. Si no han hecho su pausa activa, relájese un poquito, pero vamos a empezar ya. Quédese hasta el final, es lo que le pido. Vamos a trabajar. Para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Rubiano. Soy psicólogo clínico, me especialicé en trastornos emocionales y afectivos. Y bueno, llevo más de 14 años haciendo consulta clínica, disfrutando de esta carrera maravillosa y el día de hoy vamos a hablar precisamente de cómo los papás podemos utilizar lo que la ciencia del comportamiento humano ha descubierto para ponerlo a nuestro favor. Así que quédese hasta el final, le aseguro que en estos dos momentos vamos a trabajar primero todo lo que tiene que ver con lo que los papás debemos saber. Como psicólogo clínico, ¿qué creo yo que los papás debemos saber? Y número dos, lo que podemos hacer en esta época actual. Así que en este momento voy a empezar a compartir la presentación para que usted tome muchos apuntes. Por supuesto, si usted en algún momento necesita estirarse, relajarse, tranquilo, hágalo porque no lo estamos viendo. Solamente disfrute, relájese, pero eso sí, concentrado. Bien, entonces vamos a empezar a compartir ya la presentación en este momento. Como le decía, como le decía yo, lo más importante de estar en la escuela de padres y estar en la casa es que no se le olvide que lo están viendo, ¿no? Así que lo están viendo a ver si toma apuntes, si está juicioso. Ojo con eso. También le damos la bienvenida a todas las personas que están pasando por Facebook, les llama la atención la presentación y quieren, no importa, bienvenidos son. En el Lincoln somos así, de brazos abiertos, así que bienvenidos a esta presentación. Entonces, el título que le dimos a la Escuela de Padres desde el Departamento de Orientación y Consejería, del cual hoy yo soy vocero, es Pandemia, lo que los padres deben saber y pueden hacer para cuidar la salud mental de sus hijos. Creo que es una preocupación que tenemos todos
se hace un poco más intensa por estos días, pero yo también soy papá y creo que es algo que nos inquieta en todo momento, más aún en los últimos años. Así que este anuncio es importante, pare ahí. La información presentada a continuación es de carácter divulgativo. No debe ser tomada como sustitución de diagnóstico o tratamiento psicológico. Yo pienso que esto debería aparecer en todos los videos, por eso se lo comparto. Así que vamos a aprender, pero si usted en algún momento encuentra la necesidad de consultar, por favor hágalo. Si usted es del Abraham Lincoln, entonces puede consultar con los psicólogos de la sección a la que pertenece y bueno, nosotros lo vamos a ayudar y orientar al paso a seguir. Así que lo primero que quiero decirle es, acá donde estamos, no estamos tarde, no estamos temprano, estamos justo a tiempo. Acá hay papás que tienen a sus hijos en preescolar, en primaria, en bachillerato, otros a punto de graduarse. Unos los tienen todavía pequeñitos, otros ya los pasaron en estatura y todos estamos a tiempo. Entonces, no es que diga, ay, no, yo ya, ni modos. No, póngale cuidado y utilice la ciencia a su favor. Lo que los padres debemos saber, aquí hablé y me incluí porque, pues, yo también soy papá y tengo, digamos que el ejercicio de estar en ambos rayos, ¿no? Escuchar a los papás, todas sus emociones, pero también experimentarlas. Y lo que yo pienso en este ejercicio es, los papás debemos saber muchas cosas. Usted en esta época de virtualidad se ha dado cuenta, ¿no? Muchas dinámicas de diferentes materias, importante. Pero lo que creo yo que es muy importante saber en términos de prevenir o de cuidar más bien la salud mental de todos nuestros hijos, se lo voy a poner acá. Como sé que algunos papás ya me conocen, ya han estado conmigo y algunos por primera vez me están viendo, quiero pedirles que hagan un ejercicio conmigo como papás. Konrad Lorenz es el señor que aparece ahí, al cual lo están persiguiendo unos paticos. Resulta que a él le decían, bueno, pero ¿por qué si la ciencia ha estudiado tanto el comportamiento humano y seguimos teniendo tantos problemas como de salud y problemas comportamentales? Entonces él decía, miren, la ciencia ha encontrado cosas y las dice, y puede que alguna vez se dijo, pero no se escuchó. Otra vez se escuchó, pero no se entendió. Otra vez se entendió, pero no se aceptó. Después se aceptó, pero no se llevó a la práctica. Y algunos lo llevaron a la práctica. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿Sí? Lo que vamos a ver a continuación, como tiene que ver precisamente con esto del comportamiento humano, con leyes y principios, pues yo quiero que usted revise. Si no lo ha visto y es primera vez que lo escucha, bueno, entonces lo estoy escuchando. Si ya lo escuchó pero no le quedó muy claro, tranquilo, acuérdese que usted se puede acercar y consultarnos y preguntarnos. Si usted lo entendió pero dijo, no, para mí no, yo no creo mucho en eso, pues está bien, es válido, vuélvalo a ver, vuélvalo a revisar, vuélvalo a analizar. Y después, si usted lo aceptó y lo ha practicado, pregúntese, oiga, yo lo practiqué pero no me ha funcionado. Bueno, acuérdese que este tipo de principios se deben aplicar hasta que funcione. Así que quédese acá conmigo y revise esto. Lo primero que quiero que vea es esta imagen y quiero que haga este ejercicio a mi lado. Usted va a ver estas imágenes y entonces es muy probable, no sé, yo lo digo que es probable por la experiencia, que usted al ver esta imagen dice, uy, una niña pataletuda, uy, esa niña de allá, pura adolescente, él es como lindo, se ve buena gente. Y esos tan juiciosos y comen saludable. ¿Sí es claro? Usted empieza a mirar y es inevitable para usted empezar a hacer juicios de valor. Y el asunto es que muchas veces los juicios de valor les ponen unas categorías a las personas. Entonces ella es rebelde, él es buena gente, ella es malcriada y ellos son bien criados, digámoslo así. Entonces, cuando yo me encuentro esto, siempre le digo a los papás, es mucho más útil para nosotros entender que si no les ponemos rótulos, sino más bien nos centramos en las conductas que estamos viendo, podemos analizar mejor la situación.
Entonces, ¿qué debemos saber nosotros los papás? Pues que hay modelos que explican la conducta. Por ejemplo, yo veo la conducta de la niña y entonces me acuerdo que hay un modelo que dice las conductas pueden ser explicadas ¿desde dónde? Desde la biología, ¿sí? Es decir, la biología puede afectar la conducta, por supuesto. La conducta también afecta a la biología. ¿Cuál es el ejemplo sencillo? Si usted está triste y hace actividad física, ¿sí? Usted puede afectar esa biología, esas liberando endorfinas, digámoslo así. Pero también usted puede tener una descompensación en términos de sus neurotransmisores y empezar a sentirse triste. Así que esto es de doble vía. Pero también hay otros factores que influyen en la conducta. La historia de aprendizaje. Estos niños que están comiendo saludablemente, seguramente en su historia de aprendizaje han comido saludablemente y les han enseñado, les han inculcado. ¿Sí? Ahora, recuerde que estas flechitas van en doble vía. Ese es el modelo diátesis-estrés, que dice, las conductas pueden afectar la historia de aprendizaje. Usted puede traer una conducta durante un tiempo, a propósito por esta época, y la conducta cambió. Y hoy en día nosotros pensamos en, bueno, clases virtuales, trabajo virtual, estar en la casa, compartir más tiempo. La historia de aprendizaje se ha modificado. Ahora podríamos relacionar trabajo con ciertos espacios de la casa, cuando antes no lo hacíamos. Entonces, desde nuestra conducta también se afecta esa historia de aprendizaje. Y por supuesto, tenemos acá que la interacción con el medio ambiente afecta la conducta. ¿Eso es claro? Importantísimo. Y acá nosotros, papás, tenemos un poder enorme. Bueno, tenemos poder enorme en todo, ¿no? La conducta de nuestros hijos tiene mucho que ver con lo que les heredamos biológicamente, con lo que les hemos enseñado a través del tiempo y también con lo que hoy en día les permitimos, lo que les aplaudimos y lo que no. Así que, ¿qué debe saber un papá? Pues que hay un modelo que explica la conducta y que siempre es más favorable hablar de conductas y no de adjetivos o rótulos para nuestros hijos, sino centrarnos en las conductas. Apunto eso, mucho más favorable centrarme en la conducta y no rotularlos. Número 2, entender que hay un modelo que explica eso. Entonces no se quede con conclusiones como esas conclusiones que a veces heredamos de la abuelita, ¿no? Entonces la abuelita dice, esta niña le pegan, la regañan y sigue así, entonces es que ya está curtida y es malcriada y yo ya me quedé en eso y como papá dejo de trabajar. Así que, número 1, lo que los papás debemos saber. Espero que haya apuntado muy juicioso. Y entonces, otra cosa que pienso yo que los papás debemos saber, y estamos hablando acá de conducta normal, no hemos hablado de trastornos, no hemos hablado de enfermedades, estamos hablando de conducta normal. Lo que los papás debemos saber, y ojalá lo apunte en su cuaderno de papá, es lo siguiente. Los papás enseñamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Estemos o no estemos, queramos o no queramos, y seamos conscientes o no seamos conscientes. Y entonces usted va a decir, ¿pero por qué? ¿Cómo así? Se lo voy a explicar con 3 cajitas para que le quede muy fácil. Si quiere, dibuje las 3 cajas y apréndase esto. Los papás enseñamos desde el modelo. Cajita número 1, el modelamiento. Entonces, desde el modelo, nosotros los papás estamos enseñando. Miércoles, ahí es cuando usted dice, de razón. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en los papás? Cometemos el pequeño error que siempre, como miramos es para afuera, entonces, si yo estoy acá y digo, ese comportamiento de mi hija, igualita a la mamá. ¿Sí? Y la mamá dice, igualito al papá. ¿Por qué? Porque estamos hablando del modelamiento, ya lo reconocemos. Pero el ejercicio real es entender que cada uno de los miembros de ese equipo debe centrarse en su comportamiento. ¿Sí es claro? Para no entrar en el roce, es que tú, es que tú, es que tú. No, centrarse en su comportamiento, que es lo que le está modelando. Entonces, acuérdese mucho de eso. Caja número 1, el modelamiento.
Usted lo ha escuchado de diferentes maneras. Es que es el ejemplo, es que el ejemplo lo es todo, es que las acciones hablan más duro que las palabras. Sí, todo eso es real, hace parte de. Yo pongo 3 cajitas acá para que usted piense en que cuando hablamos de la conducta de nuestros hijos, estas 3 cajitas van a sumar digamos que cada una suma un porcentaje para incrementar una probabilidad de ocurrencia. ¿A qué me refiero? Si usted quiere una conducta educada en su hijo, pues debe asegurarse de ser buen modelo, de tener una conducta verbal que favorezca ese aprendizaje y de moldearle bien. Tranquilo, ya le voy a explicar estas 2 cajitas. Pero entonces, acuérdense, si usted es buen modelo, ya cumplió, digamos así que con un 30%. La otra caja es 30%. La otra caja es 30%. Eso suma el 90%. Y el otro 10%, bueno, el otro 10% se lo dejamos al libre albedrío. Pero nosotros debemos saber que sí tenemos mucha influencia en el aprendizaje de nuestros hijos. Cuando entendemos y aceptamos eso, pues ya empezamos a poder centrar a un plan más aterrizado de lo que queremos. Entonces, recuerde el modelo. Caja número 2, la conducta verbal. Entonces, con mucha frecuencia, nosotros nos damos cuenta que estamos hablando por ahí y el niño, ¡pum!, está repitiendo lo que uno dice. Sobre todo los más pequeñitos, ¿no? Y usualmente no pasa cuando estamos orando, ¿no? El niño repite las palabras que justo no queremos que repitan. Y las coge así, rapidito. Usted también, a medida que van los niños creciendo, se da cuenta que a veces usted está hablando por ahí, la conducta verbal, ¿sí? En todo momento, estoy hablando solamente de la que se escucha, no solamente de la gestual. Pero yo quiero que se centre en esto. Usted está hablando y su hijo está recibiendo. Puede que usted no se dé cuenta, puede que no se lo diga usted, pero nosotros en consulta nos hemos dado cuenta que eso sí sucede. ¿Sí es claro? Y eso sucede porque ellos muchas veces llegan y nos cuentan lo que han escuchado de ustedes. Por ejemplo, cuando usted habla de la crisis y el problema y la crisis, ojo con esto. Si usted es un papá y su hijo está en preescolar y usted todo el tiempo está hablando de la crisis, de la dificultad, de esto, su hijo lo escucha, empieza a cargar un peso que no sabe cómo y no tiene cómo gestionar. Entonces hay niños que sí están preocupados y que sí están un poco más ansiosos y lo demuestran a través de la irritabilidad o el llanto frecuente. Y cuando uno empieza a evaluar y a hablar con ellos, se da cuenta que han escuchado cosas que en casa se dicen, ¿sí? Por ejemplo, usted le dio una respuesta casi que automática cuando le estaba pidiendo algo y le dijo, no ve que no hay plata, no ve que estamos mal, no ve que la pandemia, no ve que, ¿sí? Y digamos que eso en los hombros de un niño de preescolar o de primaria es un peso innecesario realmente. Cuando están un poco más grandes, igual, si usted vende la crisis en términos de esa queja, de ese pesimismo, de esa tragedia, ¿sí?, que muchas veces heredamos también de nuestros papás, entonces no estamos hablando de soluciones y estamos transmitiendo esa angustia a nuestros hijos. O sea que la conducta verbal influye ¿en qué? En la forma en que nuestros hijos viven los días y viven cada día. Esto es bien interesante porque cada vez, digamos que la psicología se ha centrado en estudiar más la influencia de las palabras. Entonces usted va a escuchar por ahí, las palabras tienen poder. Y en efecto así es. ¿Qué día estaba escuchando a alguien que decía, imagínese que si usted le dice a su hijo pequeñito que Santa Claus o Papá Noel existe, que el ratón Pérez existe, y él le cree, solamente porque usted se lo verbalice, después se lo acompaña con algo, alguna consecuencia en la vida, y él durante un tiempo lo cree. Imagínese lo que pasa si usted hoy en día está
diciendo con mucha frecuencia que esto está terrible, que el mundo se va a acabar, que, ¿sí? Entonces, la conducta verbal es muy importante y tiene mucho que ver en la conducta de sus hijos. Bueno, de nuestros hijos. Y la última caja, que es el moldeamiento, es una caja que sí quiero desmenuzarla un poco más. ¿Por qué? No solamente para que usted la utilice como estrategia para transformar a su hijo, para cambiarlo, no, sino para que conozca que aunque usted no lo sepa, hay principios, hay leyes del comportamiento humano que están en su casa, en su trabajo, a donde vaya, están funcionando. Y que esas leyes, aunque las desconozcamos, pueden estar afectando la conducta y la salud de nuestros hijos. Entonces, repaso antes de pasar al moldeamiento. Una caja es el modelo. Ojo con el modelo. Número 2, una caja, la otra caja es la conducta verbal, lo que decimos. Usualmente les pongo un ejemplo que tiene que ver con quiero que mis hijos tengan amigos. Pregunta número 1, ¿usted tiene amigos? ¿Los llama? ¿En esta época ha hecho videollamadas? ¿Ha hecho reuniones? ¿Sí o no? Si dice sí, bueno, está haciendo un buen modelo. Conducta verbal, ¿acompaña con buenas verbalizaciones eso? Sí, hablamos que es bueno tener un amigo, que es importante llamarlos. Ah, bueno, entonces tiene 2 cajas a favor. Pero muchas veces usted da el ejemplo, pero está hablando mal de los amigos. O está hablando como, qué pereza esas reuniones, qué pereza. Entonces, puede que dé buen ejemplo, pero con la conducta verbal se contradice. Ojo con esas cajas. Y, como le dije, vamos a desmenuzar esta del moldeamiento. Entonces, atención ahí, respire profundo y póngale cuidado a este. El moldeamiento, estos son principios, ¿sí? Incluso hay un libro que reúne mucho este tipo de trabajos, que a propósito tienen un respaldo científico, como le dije, y es Principios de Aprendizaje y Conducta se llama. Los que estudiamos psicología sabemos que este libro es, pues, fundamental en este proceso de aprender. Pero usted no tiene que ser psicólogo para conocerlo. Ese es mi punto de vista. Por eso se lo quiero traer acá a colación. Estos principios, vamos a hablar del moldeamiento. Entonces, uno es el modelo y el otro es el moldeamiento, como moldear en plastilina o en arcilla, ¿sí? Conductas. Lo que dicen estos principios es que nuestras respuestas o nuestras conductas usualmente se dan en un ambiente donde hay estímulos discriminativos, ¿sí? Y también cada respuesta o cada conducta tiene una consecuencia. ¿Qué es lo que pasa acá que usted debe entender? Por ejemplo, si el abuelito está o usted está en la casa de los abuelitos, usualmente los abuelitos tienden a hacer estímulos discriminativos para ciertas respuestas o conductas. Ahora, abuelito, si está conectado acompañándonos, buenísimo, bienvenido. Póngale cuidado a esto también, porque si el niño se da cuenta que ante la presencia del abuelito hay algunas respuestas como, no sé, pataletas, portarse grosero, y la consecuencia que obtiene es favorable para él, pues él va a seguir haciéndola siempre que está el abuelito. Por eso hay casos donde dicen, no, en el colegio se porta divino, pero en la casa yo no sé por qué es así, tenemos unos problemas ahí como grandes. O también dicen, cuando está con la mamá, terrible, y llega el papá y se porta súper bien, o al contrario. Entonces, tiene que ver con estos análisis. Usted como papá debe saber esto. ¿Está apuntando? Bueno, espero que sí. Entonces, le voy a resumir rápido esto. Piensa en esto. Refuerzo incrementa la conducta. Entonces, una conducta, vamos a pensar en esto como un procedimiento. Resulta que hay procedimientos para modificar las conductas. Cuando hablamos de refuerzo, estamos hablando de incrementar conductas. Cuando hablamos de castigo, estamos hablando de decrementar conductas. Póngale cuidado a esto porque nos va a ayudar a romper muchos mitos que tenemos.
Entonces, refuerzo incrementa conducta, castigo decrementa conducta. Bien, ahora, cuando hablemos de positivo vamos a hablar de qué? De dar algo. Y cuando hablemos de negativo vamos a hablar de quitar algo. ¿Sí? ¿Me está apuntando? Ok. Refuerzo incrementa conducta, castigo decrementa conducta. Positivo, dar, negativo, quitar. Yo creo que los papás debemos saber esto, así que échele ojo. A propósito, hay muchos de ustedes que ya lo vieron. Pregúntese, ¿en cuál está? En lo vi, no lo entendí, no lo acepté, pero no lo puse en práctica, o lo puse en práctica y ¿en qué va? Eso, haga ese análisis como papá. Entonces, refuerzo positivo. Acuérdese, refuerzo es para incrementar conductas. El refuerzo positivo es cuando ante una conducta está la conducta y la consecuencia se le da algo agradable. ¿Sí es claro? Ojo con esto. No solamente se lo estoy diciendo para que usted genere comportamientos en su hijo, se lo estoy diciendo para cuando usted ve una conducta, se pregunte, si esa conducta se sigue repitiendo y se sigue repitiendo y no es una conducta que queremos, ¿qué refuerza esa conducta? Porque el principio dice, la conducta sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando, es porque algo la está reforzando. De acuerdo, esto es un principio, no es algo que me inventé yo ni lo estoy diciendo yo. Eso tiene un respaldo científico y tiene investigaciones de por medio. Así que asúmalo como eso, como un principio y una ley. Entonces, cuando usted ve una conducta que se repite y se repite y se repite, usted no tiene que quedarse con el rótulo, ¿se acuerda? Del niño, es que ya lo perdimos, se echó a perder ese muchacho o esa muchacha. No, usted debe centrarse en analizar como, bueno, ¿qué será lo que obtiene él y por qué se repite esa conducta? Algo le está reforzando. El refuerzo positivo, dar un apetitivo. El refuerzo negativo, quitar un aversivo. A veces es un poco más complicado entender ese refuerzo negativo, pero rápidamente se lo voy a decir. El refuerzo negativo es, digamos que a usted en estos días, no sé si le ha pasado, seguramente le pudo haber pasado, le tocó lavar mucha loza, ¿sí? ¿O no? Como dicen por ahí, en todas las películas de pandemias y catástrofes nunca han mostrado toda la loza que uno lava. Así que, si usted es de los que le tocó eso, lavar mucha loza, y a usted no le gusta, no es el plan, podríamos decir que lavar loza termina siendo algo aversivo. Entonces, imagínese que en esos quehaceres de la casa, a su esposa le encanta que le lleven el desayuno a la cama. Entonces, usted le lleva el desayuno a la cama a su esposa y ella le dice, muchas gracias, qué lindo detalle. Y cuando usted se estaba retirando, le dice, oye, pero no, déjame, yo lavo la loza hoy por ti. Sé que te tocaba a ti, pero yo la lavo por ti porque me trajiste el desayuno a la cama. La probabilidad de que usted al otro día le lleve el desayuno a la cama se incrementa, por supuesto, porque le quitó un aversivo, asumiendo que lavar la loza sea un aversivo, ¿no? Hay personas que les encanta lavar la loza, hacer burbujitas, pero en el caso donde lavar la loza es el aversivo, ese es un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque la conducta de llevar el desayuno a la cama se va a incrementar. ¿Listo? ¿Tomaron apuntes? ¿Las esposas tomaron apuntes? Sí, espero que sí. Bien, entonces estamos hablando de esto. ¿Por qué vamos así? Yo creo que es muy importante que usted, como papá, sepa que eso está en el ambiente. Aunque no se dé cuenta, aunque usted no sea consciente, esa conducta que su hijo tiene, que a usted no le gusta mucho, está siendo reforzada de alguna manera. O esa conducta que su hijo tiene y a usted le gusta mucho, de alguna forma fue reforzada y está siendo reforzada. ¿Sí? Ahora, el otro lado de la moneda es el castigo. Acuérdense que cuando hablamos de castigo, hablamos de decrementar conductas.
Entonces todos decimos como, uy, sí, vamos a castigarlo porque se portó mal, vamos a castigarlo. Y ahí empiezan a jugar varias cosas. Número uno, si usted piensa que el castigo es igual a que llore, patalee y le duela y se revuelque, puede cometer muchos errores. ¿Por qué? Porque primero que todo, para poder decir que hubo castigo, usted debe asegurarse de la conducta se decrementó. Es decir, la definición de castigo es a posteriori, no a priori, a posteriori. Entonces tiene que volverse muy juicioso observando conductas y ya vamos a hablar de eso. Lo que quiero que entienda es, el castigo es un procedimiento, no emocional, es un procedimiento. Y sí sirve para modificar conductas, pero tenemos que hacerlo bien. Por supuesto que está comprobado que el castigo, ¿se acuerda que dijimos que positivo era dar? Es decir, el procedimiento de dar un aversivo funciona como técnica para modificar conductas. Sí, sí funciona. Es decir, que usted puede, no sé, ¿qué aversivos hay? Pues golpes, gritos, eso ha funcionado y ha modificado conductas a lo largo de la historia. ¿Sí? Pero recuerde que si usted elige esta opción, también hay estudios que demuestran que por lo menos el golpe o el maltrato físico afecta el rendimiento académico de las personas, afecta los niveles de atención, afecta el autoestima, el autoconcepto. Adicional a eso, pues hoy en día, a propósito de toda la ley de infancia y adolescencia, también el castigo positivo ya empieza a ser parte de esas estrategias que no están permitidas y que entran a ser parte del maltrato infantil. Pero si usted dice, no, yo le pego y, bueno, no sé, el castigo positivo que yo le doy es doblarle los tobillos para que no le queden señales, ¿sí? Debe saber también algo, y es, cada vez que usted utiliza este tipo de castigos, por supuesto que va a generar una relación entre usted y su hijo de orden ¿qué? Emocional. Y esa relación emocional va a generar ¿qué emoción? ¿Qué cree usted? Claro, si pensó rabia, seguramente así va a ser. Si se acordó cuando usted le pegaban, pues seguramente va a pensar en rabia o va a pensar en miedo. Y en esto de crianza que estamos hablando de probabilidades, ¿sí? Fíjese que el desarrollo del miedo puede generar, ¿sí?, una alta probabilidad de que su hijo en algún punto, cuando esté con usted, active ese mecanismo natural que surge con el miedo, y es o pelear o salir corriendo. Y le aseguro que no va a ser chévere para ninguna familia llegar a ese punto donde el hijo está en la posición de o me enfrento o me voy y no quiero saber nada más de ustedes. ¿Por qué? Porque la respuesta natural del miedo es pelear o salir corriendo. Entonces, le hago esa aclaración. Usted puede decir, no, a mí me enseñaron que sí, que hay que pegar. Acuérdese, todo lo que está viendo acá es información que estamos divulgando. Usted decide qué hace en casa, pero lo que sí esperamos es que decida informar. ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, positivo, dar, ¿sí? Golpe, pellizco, patada, chancleta, cable, todo eso que en algún momento, por lo menos los de mi generación, recordamos, no con mucho sufrimiento por medio a propósito, sino hoy en día, cuando miramos hacia atrás, pues nos podemos reír, pero le hago el paréntesis grande, el mundo era diferente, no había ley de infancia y adolescencia, y no nos lo tomábamos personal. Eso es importante. Ahora, está el castigo negativo. El castigo negativo, acuérdense que cuando digo negativo es quitar, cuando estoy hablando de castigo estoy hablando de decrementar conductas. Entonces, el castigo negativo, ¿a qué hace alusión? A ese procedimiento que utilizo para decrementar una conducta cuando quito un apetitivo. Y ese es el archipopular, el que todos están manejando hoy en día, ¿no? Entonces, te quedas sin ver televisión, te quedas sin ver tablet, te quedas sin salir, te quedas sin
Eso es lo que usualmente hacemos. Y ahí nuevamente viene, oiga, yo lo hago, Edgar, en casa, pero no me funciona, eso no sirve. Le recuerdo, esto está comprobado, sí funciona, sí sirve, pero hay unas condiciones para que estos dos procedimientos funcionen. Y usted debe tenerlas claras, porque estos conceptos de modificación de conducta llevados a las pautas de crianza son en un entorno de amor, primero que todo, van a funcionar y se van a potencializar. En un entorno de control emocional por parte de quién, del que se supone biológicamente ya está en la capacidad de controlarse a nivel emocional. Y ese no es el niño ni el adolescente, ese es el adulto. Y digo se supone porque también sé que nosotros estamos en ese proceso de mejorar. Y acuérdese, no estamos tarde, estamos a tiempo. Entonces, acá le quito el apetitivo. ¿Y por qué sigue haciendo lo mismo? Ah, bueno, seguramente no estás cumpliendo alguno de los requisitos. ¿Cuál es el requisito para que esto funcione? Acuérdese de esto. Si se da la conducta y usted quiere que esa conducta se incremente, lo que debe hacer es reforzar. ¿Cómo se refuerza? Favoreciendo una consecuencia que sea agradable para él, ¿sí? Se le da la consecuencia, o quitándole una consecuencia que sea aversiva para él. ¿Sí es claro? Ahora, si estamos hablando de castigo y estamos hablando justo de esas cosas que queremos que no se presenten más, usted ya puede ir detectando algunas conductas que dice, no, esto no le va a servir a mi chino para la vida, esto nos está generando malestar en la casa, ese tipo de conductas. Acuérdese que si usted habla de la conducta, la puede modificar. Si usted dice que ya es malcriado, va a ser difícil que se ponga en el trabajo. Por eso no rótulos. Entonces, viendo esa conducta, lo que debe hacer es el castigo. ¿Cuál es el procedimiento que utilizamos? El castigo. ¿Qué hago yo? Me aseguro que cada vez que se da la conducta, yo le doy la consecuencia. Eso es que es contingente. Cada vez que se da la conducta, yo le doy la consecuencia. La consecuencia debe estar cercana en el tiempo de la conducta. Eso también es importante. Entonces vaya mirando. Ah, sí, no, la vez que lo castigué como a los 8 días. No, ahí va perdiendo efectividad, ¿no? Que sea intenso. Este intenso es tanto para el refuerzo como para el castigo. Entonces, acá me quiero detener en algo. Cuando se presenta el refuerzo como oportunidad de técnica para modificar conductas, la gente dice, no, pero es que eso de estar dándole premios por todo y tener que darle premios por todo para que haga. No, lo que es muy importante es que usted entienda que así funciona el mundo, ¿sí? Ahora, no es que siempre va a mantener conducta, consecuencia, conducta, consecuencia, conducta, consecuencia. No, eso va a ir cambiando con el tiempo, pero mientras se instaura la conducta sí debe ser así. Ahora, el premio no tiene que ser necesariamente algo material, que ahí es donde nos descuadramos, ¿no? A propósito, si usted le da premios por todo, pues no va a poder ser intenso nada. O sea, si el niño dijo, hola mamá, imagínate que hoy sí me desperté temprano, y usted le dice, mi amor, divino, te felicito, te voy a comprar el Play 5. No mamá, pero ya tengo el Play, bueno, el 6, el que sea, porque te levantaste temprano. Va a ser muy difícil que ante una conducta significativa usted logre darle algo intenso. Si usted le da premios por todo, pues no va a ser intenso. En los experimentos de laboratorio, ¿qué hacen? Se depriva, ojo a esto, se depriva al animalito de comida para que la comida sea muy apetitiva, sea intensa. ¿Sí? Ahora no le estoy diciendo que ponga a aguantar a los niños hambre, ¿no? Le estoy diciendo que ojo con los regalos, ojo con darle reconocimientos cuando no se lo ha ganado, que también a veces ese es un error, ¿no? Nosotros los papás que nos gusta el deporte, nos obsesionamos con el deporte.
y le estamos diciendo, campeón, 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 eres un campeón, pero el chino ni siquiera se levanta, ni se esfuerza un poquito, ni entrena un poquito, y ya le estamos reconociendo y dando la medalla, pues ahí no permitimos que el mundo le dé consecuencias intensas y después no vamos a tener cómo reforzar. Entonces, la intensidad, más que ir pensando en el premio más caro, el más caro, el más caro, o qué más me invento, no. La intensidad depende de que no los sobresaturemos. Yo tenía un amigo que decía, uno va a las habitaciones de los chinos de hoy en día y parecen un San Andresito, ¿sí? Entonces entra y está repleto de cosas. Y ahí ya no puede haber intensidad porque ya el premio no tiene valor, un detalle no tiene valor. Entonces debemos tener cuidado con eso. Recordemos también que parte de los reforzadores, la atención, el tiempo. Ese es poderoso. Así que apúntelo ahí. Lo otro, clarificar la conducta que genera la consecuencia. Eso también es fundamental, papás, porque muchas veces estamos como felicitando o castigando y los chinos no se dan cuenta por qué. Entonces es muy importante que tú le digas, mira, te voy a quitar el celular, ¿sí? Por estos 3 días, porque me dijiste mentiras. ¿Sí es claro? Y a los 3 días se lo devuelve y le recuerda, ¿por qué fue que te quité el celular? No, porque te dije mentiras. Ah, ok, entonces ahí hay una probabilidad de que modifique esa conducta. Pero si no sabe por qué, me ha pasado en consulta de preguntar, ¿por qué te castigaron? No, mi papá estaba bravísimo. No, mi mamá está furiosa. Algunos niños dicen, me castigaron porque no tenemos plata y están súper estresados en la casa. Y a eso no va a permitir que se modifique ninguna conducta. Ellos usualmente, incluso me pasó, un niño me dijo, Edgar, tú deberías hablar con mi papá porque me castiga por todo. Él no era consciente de que de que tenía conductas que era lo que le generaban el castigo. Él decía, no, es mi papá. Medir la frecuencia de las conductas para saber si se está incrementando o si se está decrementando también es fundamental. En el caso del castigo, hacerle libre de emoción, y ahí es donde todos los papás dicen, imposible, bueno, muchas gracias. No, y sí se puede y ya vamos a ver cómo, pero es muy importante que entendamos que el castigo es un procedimiento para favorecer, para llevar a un aprendizaje, para indicar qué no es, para después poderle mostrar el camino y reforzarle esas otras conductas. Pero no tiene que ser un momento emocional donde nos indignamos, donde no te vuelvo a hablar, donde negociamos con el afecto, donde ese tipo de cosas no pueden suceder en el procedimiento porque no generan el resultado que estamos buscando, que en últimas es modificar una conducta para ayudarlo a que se encamine por donde es. Entonces, cuando a mí me preguntan qué debe saber un papá para cuidar la salud mental de sus hijos, yo le digo, el papá debe saber que esto existe, debe saber que esto funciona, el papá debe saber reforzar, debe ser bueno reforzando. Acuérdese, reforzar no es premiar por todo. El papá debe saber que debe reconocer algunas conductas. ¿Para qué? Para que el hijo diga, ah, sí, es por este lado, la repito. Entonces, son cosas que nosotros los papás debemos saber y que no deberíamos saber los profesionales de la salud. Por eso, ahí vaya apuntando en su cuaderno de papás, como le digo yo, si no lo tiene, no está tarde, es buen momento. Ah, bueno, tome apuntes, mañana vaya y compres un buen cuaderno y póngalo en su plan en su plan de aprendizaje. Bueno, todos los tips para ser buen papá. Voy a estudiar para mejorar ese ejercicio, porque sé, a propósito, si usted está acá a esta hora, mire, conectado, viendo una charla, es porque le interesa ser buen papá. Entonces, vamos a prepararnos con eso. Bien, resumen
rápido de lo que creo yo como psicólogo clínico que los papás debemos saber. Claro, en próximos encuentros, ahora, si usted tiene alguna inquietud, tiene alguna pregunta, por favor, no se quede con la pregunta. Consulte, escríbale un correíto a la psicóloga de su sección para que pueda tener la información. ¿Sí? Pero todas ese tipo de cosas en términos de pautas de crianza lo estamos trabajando y lo vamos a seguir trabajando a lo largo de las escuelas de padres. Entonces no se las pierda, sígase conectando, por favor. Bien, otra cosa que los papás deben saber, más aterrizado al tema de salud mental, y eso. Se encuentra en las formulaciones clínicas una influencia de la conducta de los padres de familia en la adquisición, desarrollo y mantenimiento de trastornos emocionales y afectivos. Trastornos emocionales y afectivos, le estoy hablando de ansiedad, los diferentes trastornos de ansiedad y de depresión. ¿Sí? ¿Por qué esto influye? Bueno, cada vez que atiendo a nivel clínico y hago la revisión, en algún punto de las hipótesis de adquisición aparece algo relacionado con los papás. Desde el modelo, desde las pautas de crianza, algo aparece. Y si aún está viviendo con los papás, también aparecen las hipótesis de mantenimiento. ¿Sí es claro? Entonces, acá quiero que haga una pausa grande porque esto que vamos a hacer, cuando yo digo qué hay que hacer en casa, no es solamente qué hay que hacer para su hijo. Acuérdese, usted debe cuidar su salud mental, usted debe cuidar su salud física, usted debe ser buen modelo en eso, debe hablar de la importancia del bienestar y de la salud en casa. Y debe, por supuesto, favorecer ese tipo de conductas. ¿Sí? Como bien, nos vamos a cuidar, bien. Hay que tener un plan para eso. Que las personas no nos enfermamos porque queremos hacerlo, pero muchas nos enfermamos por las conductas que tenemos. Muchas nos generamos malestares. Si usted hoy está escuchando con toda esta tendencia de médicos dándonos información acerca de la importancia de la comida y cómo se correlaciona con las diferentes enfermedades, usted va a encontrar ahí, oiga, sí, muchas de las enfermedades actuales arrancan en nuestra decisión diaria de lo que comemos. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista eso, que ustedes no se pierdan en ese ejercicio. Los papás tenemos gran influencia, pero así como estamos en las enfermedades, la buena noticia es que estamos en los factores de protección. Y eso es maravilloso porque con el conocimiento, un papá preparado, pues puede generar cosas importantes en términos de la protección de la salud de sus hijos. Entonces, ¿qué cosas debemos saber los papás? Que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Se lo atribuyen a Buda. ¿Por qué debemos saber eso? Porque debemos entender que el dolor en la vida nos ayuda. Es bueno. Pero tenemos un problema que ya se ha venido estudiando mucho y tiene que ver con el lenguaje y con todo lo que está pasando actualmente en el mundo. No me refiero a esta situación de cuarentenas y eso, me refiero a años atrás. Y es, los valores sociales en alza en nuestro mundo han equiparado la felicidad, ojo a esto, a la ausencia de dolor, a la ausencia de problemas, a la ausencia de ansiedad y preocupaciones, a la vez a la presencia de ciertos niveles económicos y signos éticos. Ojo a esto porque esto es muy importante. Nosotros, papás, debemos saber que ese movimiento social que nos está diciendo que la felicidad es ausencia de dolor, ahí, quiero que ponga toda su atención. Eso es un eje fundamental del desarrollo de los trastornos emocionales y afectivos. ¿Es claro? Y no solamente eso, de ahí se empiezan a derivar muchos problemas de salud mental actual. Cuando usted dice, pero ¿por qué se han elevado las cifras de depresión y suicidios? Tiene que ver con esto. Pero ¿por qué se han elevado los casos de ansiedad?
Es por la cuarentena. No, no es por la cuarentena. Se venían elevando antes. Pero si usted en casa no está haciendo un buen modelo y no está acompañando bien, claro que se va a incrementar. Ahora, ¿se agudiza? Sí, se agudiza. El haber estado en cuarentena, el exceso de noticias, todo eso nos hace más susceptibles o vulnerables. Pero ojo a esto, porque es que viene antes de que estuviéramos acá. Los índices el incremento en los índices de trastornos emocionales viene de antes. Claro, acá se ha agudizado. Entonces, le voy a decir qué podemos hacer ante esta nueva realidad, ante esto que estamos viviendo. ¿Está preparado? Bien. Entonces, este es el pedazo ya. Quiero que pare un segundito, haga un estiramiento ahí, relájese un poquito, tome aire. Llevamos, bueno, ya vamos a cumplir 50 minutos acá. Así que un respiro, tómese un sorbo de agua, por favor, respire, es importante hacerlo. Si ha estado en la pantalla todo el día y quiere descansar, entonces trate de llevar su mirada 20 metros al horizonte. Me tires lo más lejos que pueda. Despréndase un momentico de la pantalla. Relaje la vista. Respire profundo. Relájese. Ok. ¿Listo? Bien. Entonces, el último impulso. Gracias por quedarse hasta acá. Ya vimos qué debemos saber, qué debemos saber. Ahora le voy a hablar de qué podemos hacer. En esta situación, ¿qué podemos hacer? Para mí, por favor, papá, no importa, como le digo, no importa si su hijo está en preescolar, primaria, bachillerato o universidad, no importa. Déjelo sentir. Permita que se esfuerce y se incomode, por favor. Este pollito saliendo del cascarón no es el mismo pollito si alguien le rompe el cascarón. No desarrolla las habilidades que necesita desarrollar para sobrevivir. Pero eso pasa con nosotros también. Esto es fundamental. Entonces, 5 cosas rápidas. Así que, práctico, lo más práctico que podamos. Administre el tiempo. Número 2, observe. Número 3, escuche. Número 4, describa sin juzgar ni rotular. Y número 5, consulte a un profesional si cree que lo necesita. Vamos a desarrollar cada uno de los puntos rápidamente. Entonces llegamos acá. Número 1, administra el tiempo. El horario no es solamente para los chicos. Por eso le digo, papá, esto es para usted, por favor, tómeselo personal, hágalo para usted. Recuerde que usted enseña con el modelo, así que si lo hace para usted, va a ayudar a su hijo. Entonces, asegúrese de tener un horario. 24 horas al día, 1440 minutos al día tenemos. Entonces, número 1, ¿se acuerda de la conducta verbal? Por favor, deje de decir que no tiene tiempo. Administre el tiempo. Diga, bueno, eso no es importante para mí, no hace parte de mis prioridades, por eso no le puedo asignar el tiempo. Tenga cuidado con las cosas que le roban tiempo. ¿Qué cosas nos roban tiempo? Pues todo eso en lo que invertimos que no hace parte de nuestras prioridades ni nuestras metas. Entonces, administrar bien el tiempo significa que usted hace su horario, porque es la mejor manera de hacerlo, ¿sí? Y usted le asigna a cada hora, a cada minuto, a cada espacio del día, una de esas actividades, incluyendo ¿qué? Por favor, incluya descanso, por favor, incluya ocio, por favor, incluya citas con su familia, citas familiares. Y esto tiene que ver con todo lo que viene después. Entonces, estamos viviendo una época en la que llevamos más o menos 5 o 6 meses, 24 horas juntos. Bueno, si usted ha sido de los juiciosos que ha cumplido los requerimientos, ¿sí? Entonces, llevamos tiempo en la casa. Nos ahorramos tiempos de desplazamiento. ¿Qué hizo usted o qué está haciendo con esos tiempos que se ahorró? ¿En qué los está invirtiendo? Yo duermo más. Ok, bien, es válido.
es bueno descansar, hace parte del bienestar psicológico, por supuesto. Yo estoy viendo más noticias, replantéelo. Ah, claro, como ahora no me muevo, pero me sigo despertando muy temprano, entonces tengo todas las horas de exposición a noticias. Hay que informarse, ojo a esto, por lo menos, si usted se quiere informar en algo que le compete, entre a la página del colegio, busque el protocolo o los protocolos de bioseguridad para la nueva fase que vamos a vivir, de volvernos a encontrar. Y ahí usted dice, ok, ya me informé en algo que es importante para mí. Claro, se tiene que informar de cómo va a estar el pico y placa, si a usted le gustan los deportes, bueno, con el Tour de Francia, cómo le fue a James. Usted puede entrar y seleccionar la información, que es diferente a que usted deje rodar 2 horas y media de noticias en su cabeza, llegando a sus oídos, y después llevándose esa energía al momento del desayuno. Y después en el desayuno hablando de la desesperanza o de la teoría de conspiración que hay. Ojo, acuérdese la conducta verbal influyendo el comportamiento de su hijo. ¿Es claro? Entonces, ¿qué hago yo en las mañanas? Me despierto, me regalo un rato de mañanas, le doy las gracias a Dios, yo creo en Dios, así que le doy las gracias a Dios, pero usted dé las gracias a quien quiera, en lo que crea, está bien. El hecho es, agradezca porque está comprobado que es un buen ejercicio para la salud, dar las gracias. Adicional a eso, aliméntese bien, comparta en familia, tenga esos espacios, pero si usted no lo agenda, si usted no organiza el tiempo, usted va a decir todo el tiempo, no tengo tiempo. Y los niños que dicen, no tengo tiempo, en diferentes tonos, ¿no? El pequeñito va a repetir, no tengo tiempo, el de octavo va a decir, no tengo tiempo, y, ay, ¿qué tiene que ver eso con la salud mental, Edgar? Pues imagínense que el distrés, que es ese estrés no saludable, pues termina siendo ese resultado fisiológico derivado de la percepción de con los recursos que tengo no puedo cumplir las demandas que me hace el medio ambiente. Y si usted entra y dijo que no tiene tiempo, entonces usted todo el tiempo vive como, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. O sea, no, con los recursos que tengo no puedo cumplir todo lo que me piden. Y ahí ya entró en problemas. El problema es que adicional a eso su chino lo está mirando. Entonces, si su salud psicológica está afectada, si usted está estresado, es difícil que si va a hacer un castigo lo haga libre de emoción, ¿verdad? O también es muy probable que termine castigando injustamente. Fíjese todo lo importante. Ahora, usted tiene un buen horario. En su horario hace pausas activas. En su horario le dice a su hijo, venga y hacemos una caminata. Ay, papá, no quiero. Venga, hagamos una caminata. Hagamos 20 sentadillas. Usted lo puede modelar. ¿Hasta cuándo, Edgar? ¿Se acuerda? Hasta que funcione. Porque va a funcionar en algún momento. Siembre, siembre, siembre. Va a cosechar. Pero acuérdese qué semilla está poniendo. Entonces, hablamos de la incomodidad. En ese horario, en el horario de haber espacio, yo ya le hablé para el descanso, pero también para las responsabilidades, también para la incomodidad. La incomodidad es importante en todo. La incomodidad hace parte de poder llevar una relación a largo plazo, a que dure, porque hay un momento donde incomoda. Va a ser importante cuando su hijo le dice, présteme el carro, y él tiene un carro que va de 0 a 100 en 10 segundos. Pero andar por Bogotá dice que la velocidad máxima es 50 kilómetros por hora. Eso es incómodo. Y si él no está acostumbrado a estar incómodo porque en ningún momento del día se le incomodó y todo el tiempo estamos buscando que no se incomode, ¿qué va a hacer él? Pues va a acelerar para quitarse la incomodidad. Entonces, fíjese que todo tiene que ver con todo. A propósito, protocolo de bioseguridad. ¿Tenemos que usar tapabocas? Sí. ¿Es incómodo? Sí. ¿Tenemos que hacerlo? Sí.
Pero si en todo el camino estamos diciendo, no, es que tenemos que buscar la manera de que no te incomodes, de que no te duela, de que no... Y levantamos esos muros para que a nuestros hijos no les pase nada de esa incomodidad bajo el argumento que a veces tenemos los papás de yo no quiero que viva lo que me tocó vivir a mí. ¿Sí? Como, oh. No, y a veces sí necesita vivir un poco de eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la salud mental. Entonces, ojo con este horario, porque mire, en un ejercicio sencillo de horario, todo lo que tiene que ver acá, si usted agenda responsabilidades, si agenda descanso, pausas activas, si agenda ocio saludable, y su hijo lo ve y aprende desde ya a manejar el horario, ojo, acá dice sábado y domingo también, ¿para qué? Para que escriba acá, tiempo en familia, tiempo para Dios, o si no quiere tiempo para Dios, tiempo para Goku, no sé, lo que usted quiera poner. Pero usted puede poner acá y administrar, usted puede decir tiempo para ver series y hágalo y lo disfruta. ¿Qué es importante? La ansiedad es un miedo anticipado, digámoslo así, en términos generales. La ansiedad es una emoción humana propia de los seres humanos porque tenemos imaginación. Y si nosotros logramos administrar bien estos espacios, generamos también la habilidad de que si estoy en martes, ¿sí? O bueno, estoy en miércoles acá, y es probable que en este momento me llegue una imagen a la cabeza que diga, ¡ah! El recibo, ¿sí? Pero yo he estado muy juicioso y acá agendé pagar recibos, pues más fácil me devuelvo al miércoles, me devuelvo a hoy, porque digo, ¡ah! El recibo, ah, no, yo ya lo tengo agendado que mañana pago recibos. ¿Y qué? ¿En qué estábamos? ¿Sí? Pero si me quedo acá y digo, ¡ah! El recibo, y no lo he agendado en ningún momento, entonces me voy como, ay, ¿cuándo va a pagar eso? Y ya, me perdí, me fui al futuro, a la preocupación. Son entrenamientos, miren, son básicos, sí, es un horario, es básico, es fundamental, es sencillo, pero es tan sencillo de hacer que es muy sencillo de no hacer también. Los papás que ya me han escuchado hablar, pregúntese, ¿lo acepté o no lo acepté? ¿En qué van? ¿En qué van de esto? Los principios no han cambiado. Si ya lo estás haciendo, felicitaciones, sigue, porque ese es el camino. Hay que seguir, hay que perseverar en este tipo de estrategias. Entonces, acuérdese, horario, agende la exposición a noticias, agende la exposición, agende el descanso, agende todo ese tipo de cosas, agende citas de familia. ¿Por qué? Porque lo que viene es observe y escuche. Y si usted no tiene agendado la cita familiar, aunque esté 24 horas bajo el mismo techo, cada uno está en su tema. Entonces los chicos están en clase, usted está en trabajo, puede que acompañe a su hijo, si está en preescolar, acompañándolo en la actividad, que a propósito es lindo también verlos en esas dinámicas, ¿no? Verlos crecer. Aplausos para los papás, ahí, buen trabajo. Disfrútelo porque ya se va, ya se va a llegar al momento de normalidad y ojalá apunte como, oiga, qué buena experiencia. Casi que estuve en la clase con mi hijo. Lindo verlo así. Entonces, perdón por el paréntesis, pero ese es un ejercicio diferente. Observe y escuche es, tenga un espacio para usted, con su familia, una cita. Una cita donde comen y hablan, bueno, ¿cómo estuvo tu día? Ay, pero si estamos acá todo el día. Igual, ¿cómo ha estado? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Con los más grandes. No, estos chinos ya no quieren soltar ese celular. ¿En serio? Hay que vender la idea, hay que proponer, hay que perseverar, no hay que rendirse en ese tipo de estrategias. Pero a veces pasa que le decimos, hey, no tanto celular, chicos. A ver, no, yo es porque yo estoy trabajando y yo trabajo con esto. No, también póngase horarios. ¿Para qué? Para que pueda observar y escuchar. Observar y escuchar. Y acá yo pongo algo importante, lo que sucede en su casa, por favor. ¿Sí? En las noticias dicen,
No, es que los adolescentes del mundo están en crisis. Y usted ya dice, uy, sí, mi hijo está así, terrible. No, observe y escuche. Observe lo que pasa en su casa. O también puede estar desprevenido y están pasando cosas. ¿En dónde? Ahí, sentado, encerrado en la habitación, con las puertas del internet abiertas. Y usted no observa y no escucha qué pasa. Entonces hay que agendar citas para hablar de eso. Hay que agendar citas para arroncharse, consentirse y hablar. Agende citas, agende un espacio para ver el cielo, agende un espacio para no programar nada y permitir que se aburran. Tranquilo, no pasa nada, el aburrimiento hace parte de, genera creatividad. Entonces, observe y escuche. ¿Cómo hago para observar y escuchar? Por favor, agéndelo. ¿Sí ve lo importante de este primero? Muy bien. Ahora, acá, describa sin juzgar ni rotular. A mí me encanta esto, porque acá es donde estamos trabajando. Trabajamos mucho, claro, eso ya lo trabajamos con los chicos más grandes, ese ejercicio de autoconocimiento. Y yo quiero regalárselo a usted, papá, porque usted ya está en la edad de poderlo trabajar. Cuando hablamos de describir sin juzgar ni rotular, es más o menos hablar de los sentimientos en términos de lo que son, sentimientos. Entonces que usted pueda decir, oiga, siento como, no sé, tristeza, y esa tristeza en mí significa nudo en la garganta, como escalofrío, como falta de energía. Eso es describir. Y si usted aprende a hacer eso, pues cuando su hijo se sienta triste, que a propósito puede pasar, puede ser por la biología o puede ser por una circunstancia, no necesariamente es por lo que está sucediendo hoy. Y la tristeza no es que sea mala, es una emoción también. Hago ese paréntesis grande para que no entremos en pánico. Entonces, cuando está así triste, usted le puede decir, ¿qué sientes? Y no ir corriendo, pero no estés así, ay, ¿qué hacemos? Dios mío, comprémosle algo. Busca en internet algo. Ay, él quería una guitarra eléctrica, cómprasela porque está triste. O no hace parte de sus planes, pero no, tocó comprar perro. La pandemia, nos tocó comprar 3 perros ahora. No, describir lo que sentimos es importante. Aceptar nuestros estados emocionales se logra si lo describimos. Invitación a los papás, hombres, papás. Nos puede costar un poco más, o sea que tenemos que esforzarnos un poco más. No quedarnos en el punto de, no, es que como yo soy hombre y a mí nunca me hablaron de emociones, entonces chao y me alejo, no. Hay una realidad de la salud mental masculina. Y la realidad, ¿cuál es? Que la mayoría de casos de suicidio están en hombres. Y es una realidad. Y que la mayoría de los hombres se nos dificulta hablar de lo que sentimos. Pero eso es una habilidad. Entonces hay que desarrollarla. Ahora, tenemos hombres en la casa. Papá, el modelo es importante. Yo no lo he hecho. Estás a tiempo. Edgar, ya tengo 42 años. Estás a tiempo. Edgar, es que yo ya tengo incluso un nieto. Estás a tiempo. Pero podemos empezar a hacerlo. Entonces, ¿qué siento? Describir lo que siento, hablar de lo que siento es importante. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? Describiendo. Oye, estoy alegre. ¿Qué significa estar alegre? No, pues que me siento más dinámico, siento más energía, siento calor, se me hace una risa casi que espontánea en la cara. Eso es lo que siento. Entonces me acostumbro a hablar de las emociones, de lo que me sucede. En los pensamientos, analizar cuáles son mis pensamientos, eso es importantísimo, observarlos, poderlos describir, qué es lo que yo pienso. Oiga, cuando habla Edgar, ¿qué es lo que yo pienso? Uy, me di cuenta que en la mitad de la conferencia estaba pensando que se me pasó el noticiero. Buenísimo, si lo detecta hoy, pues buenísimo porque le va a servir para luego. ¿Qué es lo que piensa? No me interesa, eso es aburrido. Todo el mundo me cae mal, lo que está pasando en la vida es una conspiración. Acuérdese que nuestros pensamientos terminan convirtiéndose en palabras. Ojo, las palabras son acciones, ¿no? Y también en acciones. Pero acuérdese de esto, describir los pensamientos, ojalá escribirlos,
le ayuda a usted a detectar miércoles. Yo no me había dado cuenta, pero la mayoría de las veces que tengo un problema, pienso de manera catastrófica. Eso es importante, porque los patrones de pensamiento también pueden ser adquiridos. Oye, yo no me he dado cuenta que cada vez que pienso en que mi pareja coge su celular, mi pensamiento es que está hablando con otra persona. Eso es importantísimo. Darse cuenta de ese tipo de pensamientos es importante porque nos ayuda a reconocernos y a aceptarnos. Ahora, si yo como adulto lo hago, si usted es capaz de hacerlo como papá, pues le va a quedar más fácil aceptar los pensamientos de sus chinos. Le va a quedar aceptar eso. Va a poder tener una visión un poco más crítica. Entonces, empiece por usted porque usted es el modelo. ¿Bien? ¿Y qué hace o qué dice? Importantísimo analizar sus conductas en términos de las consecuencias reales, de las de corto plazo y las de largo plazo. Si usted puede hacerlo con las suyas, le va a quedar más fácil hacerlo y orientar a su hijo en ese camino. ¿Por qué? Y acá entra algo fundamental con los trastornos, con la incomodidad. Resulta que cuando yo estoy en esa sensación incómoda y estoy pensando que estar incómodo, que estar aburrido, que estar triste es malo, lo más probable es que haga algo rápido por quitarme la tristeza o la incomodidad fisiológica. Y eso en el corto plazo va a hacer que se me pase esa incomodidad fisiológica. Entonces voy a decir, bueno, lo hago bien. Pero en el largo plazo, eso puede ser el origen o el camino para desarrollar trastornos emocionales. Entonces le vamos a poner nombre a este ejemplo. Resulta que lo que está sintiendo acá es vacío en el estómago, temblor, tensión muscular. Está sintiendo todo eso porque piensa, ¿sí? Que usted piensa que le va a ir mal en la evaluación, piensa que le va a ir mal en la reunión, piensa que le va a ir, ¿sí? Entonces usted dice, oiga, mis pensamientos son catastróficos. ¿Qué hace o qué dice? Le pide a alguien que haga la presentación por usted, saca el cuerpo, se oculta, se le va al internet, apaga, no sé, algo se inventa. Y eso hace que, me salvé. Entonces, en ese momento, esta sensación desagradable se va. ¿Por qué? Porque usted tiene el patrón de rápido. Lo desagradable está relacionado con malo, con enfermedad. Y resulta que no. Porque en el largo plazo, cada vez que usted escapa de esa sensación incómoda, se va a ir arraigando el pensamiento de que usted no puede presentar en público, que no puede hablar en público y está generando precisamente unos niveles de ansiedad más intensos. ¿Cuál es la idea acá? Si yo siento una incomodidad para hablar en público, pienso que me va a ir mal, pero también soy consciente que ese es un patrón que adquirí en algún momento, pero que puedo tener otro tipo de pensamientos como, bueno, no, pero igual me presenté, perdón, igual es un tema que yo manejo, igual me preparé. Entonces, también puedo tener ese tipo de pensamientos e irlos incorporando. Y adicional, ¿qué hago? Pues me enfrento. ¿Qué va a pasar? En el momento apenas arranca a hablar, pues toda esa intensidad fisiológica va a estar así, alta. Pero conforme acumula experiencia y acumula experiencia y acumula experiencia, el largo plazo le va a mostrar que usted logró combatir eso. Ahora, nosotros, generación, no sé, le hablo a los que son de mi generación, yo tengo 42 años, muchos de nosotros jugamos yermis, ponchados, escondidas, salíamos a la calle, ¿sí? Nos enfrentábamos a diversas situaciones de exposición y en ese sentido lográbamos que, pues, exponernos a incomodidades. Y al exponernos a incomodidades, practicábamos y practicábamos y entonces generamos una resistencia, una fortaleza. Nosotros en algún momento estuvimos expuestos a situaciones de incomodidad, de tener que comer verduras aunque no nos gustaran, de tener que, no sé,
ver televisión con poquitos canales y a veces teníamos que ver lo que querían los adultos. Nosotros somos de la generación donde el papá se comía la pierna de pollo. ¿Sí es claro? O sea, sí vivimos incomodidades. Y fíjese que no teníamos que hacer campamentos para que lleven a los niños que se incomoden en otro lado, porque pues en la casa no logran incomodarse porque siempre tienen gusto. ¿No? Entonces, exponerse a la incomodidad es romper ese lenguaje que tiene el mundo actual, que veíamos hace un momento, de la incomodidad está relacionada con el malestar. Y si estás incómodo, no estás feliz. Y eso no es cierto. ¿Sí? Por eso las relaciones también terminan acabándose ante la primera incomodidad. Ojo con eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted de acá? Primero hágalo para usted. Entrénese. Yo lo invito a que se entrene. Describa, oiga, estoy de mal genio. ¿Qué significa para mí estar de mal genio? Calor en la cara, tensión en el músculo. ¿Sí? ¿Qué es lo que más pienso? Oiga, yo me doy cuenta que muchas veces pienso esto y no es tan bueno. ¿Qué es lo que hago? Voy en el tráfico, bajo la ventana, le echo la madre al que está al lado. ¿Sí? Ese tipo de cosas. ¿Cuál es la consecuencia? Me quité la incomodidad de estar molesto. Entonces, aprendamos a hacerlo para que podamos hablar de eso con nuestros hijos. ¿Bien? Por favor, esto téngalo muy presente. El eslogan de la encuesta de salud mental del 2015 en Colombia: sin salud mental no hay salud. El quinto punto es: consulte a un profesional de la salud. ¿Cuándo consultamos, Edgar? Entonces, número 1, cuando hay frecuencia e intensidad, ¿sí?, en la conducta que usted considera inapropiada. Cuando hay frecuencia e intensidad, consulte. Si usted no logró manejarla, consulte. La salud mental tiene, digamos que, ese problema actual, y es que antes de llegar al profesional de la salud, usted hizo 1000 cosas más que le pueden ahorrar un camino enorme si hace una consulta directa. Si tiene preguntas frente a esto, si usted hoy hablando, bueno, escuchándome, dijo, oiga, en la casa nos está pasando esto. Mi hijo se pone triste a veces. Acuérdese, apunte. Eso es normal. Pero escuche más y observe más. No, oiga, Edgar, ese a veces es que toda la semana está así. Bueno, consulte, porque ya hay frecuencia y hay intensidad en el malestar. No, es que mi hijita está mucho tiempo pegada al celular. ¿Sí? ¿Cuánto es ese mucho tiempo? Intente hacer el horario, intente modelarle, intente cuadrar las reglas. Organícense en ese ejercicio. No me funcionó, consulte. ¿Sí? ¿Cómo consultamos, Edgar? Fácil, escríbale un correo. Si su hijo está en preescolar, le escribe a Camila. Si su hijo está en primaria, le escribe a Natalia. Si está en bachillerato, sexto, séptimo u octavo, le escribe a Rocío. Si está noveno, décimo y 11, me escribe a mí. Ya aclaramos dudas. Si nosotros, después de escucharlos y hablar con ustedes y de hablar con sus chicos, consideramos que necesita apoyo externo y le decimos, por favor, saca una cita con psicología o psiquiatría o neurología o terapia ocupacional o fonoaudiología. Si le decimos eso, consulten. ¿Sí? No lo negocien. Pongan la salud mental en la posición que es. No lo deje como, oiga, su hijo se fracturó. Bueno, listo, vamos a orar un ratico, a ver si la rodilla le cuadra y pues le voy a poner unos videos de motivación de un señor que no caminaba bien, a ver si logra caminar con esa fractura. Usted no va a hacer eso. Entonces, si estamos hablando de salud mental, si estamos hablando de todo esto, pues por favor,
siga las sugerencias. No deje esa consulta para, mejor dicho, no le saque el cuerpo a esa consulta. Frecuencia e intensidad es la clave. Recuerde eso, frecuencia e intensidad. Si usted ya está en consulta, a propósito, si su hijo ya tiene apoyo externo, siga juicioso, alcance los objetivos terapéuticos. Haga lo posible por estar ahí pendiente de ese proceso, no lo abandone. Se lo digo para cualquier tipo de consulta, ¿no? Pero termínelo. No descarte. Cuando no se termina un tratamiento, cuando se abandona el tratamiento, usted puede empezar a descartar las ideas. Papás, quiero darles las gracias por este momento para ustedes, para nosotros. Para nosotros como colegio es maravilloso que ustedes se comprometan, que estén conectados con nosotros. Estamos felices de poder utilizar también la tecnología a favor. A propósito, no todo lo que está en redes es malo, ¿sí? Lo malo es el uso que le damos a la tecnología, así que buenísimo que nos acompañen en los próximos encuentros. Por favor, tenga muy presente llenar la encuesta. Si usted hace parte del colegio, llene la encuesta de la conferencia y la asistencia para nosotros poder tener esa información. Le vuelvo a dejar esta lámina porque es fundamental. Ojo a esto, la información presentada fue de carácter divulgativo. No debe ser tomada como sustitución de diagnóstico o tratamiento psicológico, ni ningún tipo de tratamiento. Papás, les deseo una feliz noche, que disfruten, que descansen, que se cuiden mucho, por favor, y haga el horario y ponga o lleve a la práctica todo esto que trabajamos el día de hoy. Les mando un abrazo inmenso. Por favor, recuerde pasar y revisar el protocolo de bioseguridad que tenemos. Bien, ya pronto nos vamos a volver a encontrar, así que hay que estar preparados. Y bueno, nos veremos próximamente. Un abrazo enorme para todos. Feliz noche y que descansen.